Historia número 1. El espejo retrovisor. Nunca debí haber mirado por el espejo retrovisor esa noche, porque lo que vi ahí no debería existir en este mundo. Mi nombre es Carlos y trabajo como chofer de taxi nocturno en la Ciudad de México desde hace 5 años. He visto de todo en estas calles oscuras, pero nada me había preparado para lo que experimenté aquella madrugada de octubre. Eran las 2:30 de la mañana cuando recibí una llamada para recoger a una pasajera en una colonia que no conocía muy bien. Las calles estaban completamente desiertas y la neblina comenzaba a formarse entre los postes de luz, creando sombras extrañas que parecían moverse por sí solas. Llegué a la dirección indicada, una casa antigua de 2 pisos con la pintura descascarada y un jardín completamente descuidado donde las plantas crecían de manera salvaje formando formas inquietantes bajo la luz amarillenta del alumbrado público. La mujer que subió a mi taxi era joven, tal vez de unos 25 años, tenía el cabello negro largo y liso que le caía como una cortina oscura sobre el rostro. Vestía un abrigo negro que parecía demasiado grande para su delgada figura y cuando me dio la dirección de destino, su voz sonaba extrañamente hueca, como si viniera de muy lejos. Me pidió que la llevara al cementerio San Miguel, un lugar que queda en las afueras de la ciudad y que a esas horas está completamente cerrado. Le expliqué que no podría entrar, pero ella insistió diciendo que solo necesitaba llegar hasta la entrada principal. Durante los primeros minutos del viaje todo parecía normal. Ella se mantuvo en silencio mirando por la ventana mientras yo navegaba por las calles vacías. Pero conforme nos alejábamos del centro de la ciudad comencé a sentir una extraña sensación de frío que no tenía nada que ver con el clima. Fue entonces cuando decidí echar un vistazo por el espejo retrovisor para verificar que mi pasajera estuviera bien, y lo que vi me heló la sangre en las venas. En el espejo no se reflejaba una mujer joven, sino una anciana de aspecto cadavérico con la piel grisácea y arrugada, los ojos hundidos en las cuencas que brillaban con una luz blanquecina y antinatural, y la boca abierta en una sonrisa horrible que dejaba ver dientes negros y carcomidos. Su cabello ya no era negro y sedoso, sino gris y quebradizo, y sus manos que antes parecían normales ahora eran huesudas con uñas largas y amarillentas que arañaban lentamente el asiento de cuero. El horror me paralizó por completo, pero logré mantener el control del volante. Decidí no voltear hacia atrás para confirmar lo que veía porque una parte de mí sabía que si lo hacía, algo terrible iba a suceder. El resto del viaje transcurrió en un silencio sepulcral mientras yo luchaba contra el pánico que amenazaba con apoderarse de mí. Cada vez que miraba al espejo la imagen se volvía más grotesca y perturbadora. La anciana comenzó a mover los labios como si estuviera susurrando algo, pero no podía escuchar las palabras. Sonó un zumbido constante y molesto que parecía provenir de todas direcciones. Cuando finalmente llegamos al cementerio, la temperatura en el auto había bajado tanto que podía ver mi propio aliento. Le dije a la mujer que habíamos llegado y escuché su voz normal responder con un simple gracias. Pero cuando miré por el espejo retrovisor la imagen de la anciana cadavérica seguía ahí, ahora con los ojos completamente blancos y la sonrisa aún más amplia. Escuché el sonido de la puerta trasera abriéndose y cerrándose. Pero cuando finalmente reuní el valor para voltear hacia atrás, el asiento estaba vacío y no había rastro de que alguien hubiera estado ahí, excepto por una mancha húmeda y oscura en el lugar donde se había sentado y un olor a tierra mojada y flores muertas que impregnó mi taxi durante semanas. Lo más perturbador de todo fue cuando revisé el historial de llamadas de esa noche y descubrí que no había registro de ninguna solicitud de servicio a esa hora, y cuando regresé al día siguiente a la dirección donde la había recogido, los vecinos me dijeron que esa casa había estado abandonada durante más de 10 años, y que la última persona que vivió ahí fue una anciana llamada Elena que murió sola y no fue encontrada hasta varios días después. Desde esa noche dejé de trabajar como taxista nocturno, pero aún tengo pesadillas donde veo esa sonrisa horrible reflejada en el espejo retrovisor de cualquier auto en el que viajo, y a veces, cuando manejo de noche, evito mirar los espejos porque temo volver a ver esos ojos blancos y esa sonrisa que me persigue desde aquella madrugada maldita. Historia número 2. La carretera infinita. Hay caminos que no deberían existir en ningún mapa, y yo tuve la desgracia de encontrar uno de ellos. Soy Ana,
vendedora de seguros de vida, y por mi trabajo tengo que viajar constantemente entre ciudades. Siempre manejo de noche para evitar el tráfico del día y llegar temprano a mis citas. Pero esa noche de noviembre algo salió terriblemente mal con mi ruta habitual. Había salido de Guadalajara rumbo a León como lo había hecho cientos de veces antes. Conocía cada curva, cada pueblo, cada gasolinera del camino, pero aproximadamente a las 11 de la noche, después de pasar por un pequeño pueblo llamado San Pedro, me di cuenta de que las señales de tránsito habían desaparecido y la carretera parecía diferente, más angosta y con un asfalto que se veía más viejo y agrietado. Al principio pensé que había tomado una desviación por error, tal vez por la construcción de algún tramo nuevo, pero cuando intenté consultar mi GPS descubrí que la pantalla mostraba solo estática gris y el teléfono celular no tenía señal alguna, como si me encontrara en una zona completamente aislada del mundo. La carretera se extendía recta hacia adelante sin ninguna curva visible. Los postes de luz estaban espaciados de manera irregular y muchos de ellos parpadeaban creando un efecto estroboscópico inquietante que lastimaba la vista. A los lados del camino solo podía ver campo abierto cubierto por una niebla espesa que se movía de manera antinatural, formando figuras que parecían observarme mientras avanzaba. Conduje durante lo que me parecieron horas sin encontrar ninguna intersección, ningún letrero, ninguna otra señal de civilización, solo esa carretera interminable que se perdía en la oscuridad, y lo más perturbador era que el velocímetro marcaba 80 kilómetros por hora, pero tenía la sensación de estar avanzando muy lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera distorsionado. Comencé a sentir una ansiedad creciente cuando me di cuenta de que el nivel de gasolina no había bajado ni un milímetro a pesar de haber conducido durante tanto tiempo, y cuando miré el reloj del tablero vi que seguía marcando las 11:15 de la noche, exactamente la misma hora que había visto cuando noté por primera vez que algo estaba mal. Intenté detenerme en el acotamiento para revisar el auto y tratar de ubicarme, pero cuando pisé el freno el vehículo no respondió. El pedal se hundía hasta el fondo sin ofrecer resistencia alguna y el auto continuaba avanzando a la misma velocidad constante, como si fuera arrastrado por una fuerza invisible. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando intenté girar el volante para salir del camino, pero tampoco respondía. Mis manos se movían pero la dirección permanecía fija, dirigiéndome inexorablemente hacia adelante por esa carretera que parecía no tener fin. Fue entonces cuando comencé a ver las figuras a los lados del camino con mayor claridad. Eran siluetas humanas que caminaban en dirección contraria, pero cuando los faros las iluminaban por completo podía ver que no tenían rostro, solo una superficie lisa y blanca donde deberían estar sus facciones, y todos vestían la misma ropa oscura que parecía ondear sin viento. Intenté gritar pero no salía sonido alguno de mi garganta, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido, y cuando traté de usar el claxon descubrí que tampoco funcionaba. Estaba completamente aislada en esa burbuja de silencio mientras esas figuras sin rostro continuaban apareciendo con mayor frecuencia a los lados del camino. La desesperación me consumía cuando de repente vi una luz diferente a la distancia. No era la luz amarillenta de los postes sino algo más brillante y blanco. Conforme me acercaba pude distinguir que era una gasolinera antigua con un letrero de neón que decía última parada en letras rojas parpadeantes. Cuando finalmente llegué al lugar, el auto se detuvo por sí solo frente a uno de los surtidores, y por primera vez en horas pude mover el volante y abrir la puerta. Salí temblando y miré a mi alrededor descubriendo que la gasolinera parecía abandonada desde hace décadas. Las bombas estaban oxidadas y cubiertas de maleza, los cristales rotos y el techo parcialmente derrumbado. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí que me preguntó si necesitaba llenar el tanque. Me volteé y vi a un hombre mayor vestido con un uniforme azul descolorido. Su piel tenía un tono grisáceo y cuando sonrió pude ver que le faltaban varios dientes, pero lo más perturbador fueron sus ojos, completamente negros como dos pozos profundos. Le dije que solo quería regresar a la carretera principal y él señaló hacia un camino de terracería que se perdía entre los árboles. Me aseguró que si lo seguía llegaría a donde necesitaba ir. Subí al auto que ahora respondía normalmente y tomé ese sendero serpenteante entre la vegetación hasta que finalmente vi las luces de la autopista real. Cuando llegué a León eran las 6 de la mañana y había perdido más de 7 horas.
pero lo más inexplicable fue que cuando revisé el odómetro descubrí que no había avanzado ni un solo kilómetro desde que salí de San Pedro, como si todo ese viaje por la carretera infinita hubiera ocurrido en un lugar que no existe en nuestro mundo, y desde esa noche, cada vez que paso por San Pedro de regreso, me aseguro de hacerlo durante el día porque tengo terror de volver a encontrar esa desviación que lleva a ninguna parte. Historia número 3. Los faros que siguen. Nunca pensé que unos simples faros en el espejo retrovisor pudieran convertirse en la experiencia más aterradora de mi vida. Mi nombre es Miguel y trabajo como camionero de carga pesada. Llevo 15 años recorriendo las carreteras de todo el país transportando mercancía de una ciudad a otra. Estoy acostumbrado a manejar largas distancias durante la madrugada cuando hay menos tráfico y las carreteras están prácticamente vacías. Pero lo que me sucedió en la autopista que conecta Monterrey con Saltillo me marcó para siempre. Era una noche de diciembre particularmente fría y despejada. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo sin nubes y la carretera se extendía recta y solitaria frente a mi camión cargado con maquinaria industrial. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando noté por primera vez los faros en mi espejo retrovisor. Dos luces blancas brillantes que parecían mantener una distancia constante detrás de mí a pesar de que yo iba a la velocidad máxima permitida para vehículos pesados. Al principio no le di importancia, pensé que era otro camionero que hacía la misma ruta, pero conforme pasaron los minutos comencé a sentirme inquieto porque el vehículo nunca se acercaba ni se alejaba, simplemente se mantenía ahí como si estuviera siguiendo mis movimientos con precisión milimétrica. Decidí reducir la velocidad para permitir que me rebasara, pero cuando disminuí a 60 km por hora los faros también redujeron su velocidad manteniéndose a la misma distancia. Intenté acelerar hasta donde me permitía la carga y los faros aceleraron también. Era como si hubiera una conexión invisible entre mi camión y ese vehículo misterioso. La sensación de estar siendo seguido se intensificó cuando me di cuenta de que a pesar de la claridad de las luces, no podía distinguir la forma del vehículo que las producía. Solo veía esos dos puntos brillantes flotando en la oscuridad como ojos que me observaban constantemente. Tomé la decisión de desviarme en la siguiente salida para ver si el vehículo continuaba su camino, pero cuando puse la direccional hacia la derecha y comencé a tomar la rampa de salida, los faros también pusieron su direccional y me siguieron. Mi corazón comenzó a latir más rápido porque ahora estaba seguro de que alguien me estaba siguiendo deliberadamente. La rampa llevaba a un pueblo pequeño que conocía bien. Era un lugar tranquilo con pocas calles y varios lugares donde podría detenerme si necesitaba ayuda. Pero cuando llegué al pueblo descubrí que todas las casas estaban a oscuras y no había una sola luz encendida, ni siquiera las del alumbrado público funcionaban. Era como si el lugar hubiera sido abandonado completamente. Los faros continuaron siguiéndome por las calles vacías del pueblo, manteniéndose siempre a la misma distancia mientras yo buscaba desesperadamente alguna estación de policía o gasolinera donde pudiera pedir ayuda, pero todo estaba cerrado y en penumbras. Decidí regresar a la carretera principal esperando encontrar algún oficial de tránsito o al menos otros vehículos que me dieran sensación de seguridad, pero cuando volví a la autopista descubrí que ahora no había absolutamente nadie más, solo mi camión y esos faros misteriosos que continuaban su persecución silenciosa. La situación se volvió aún más perturbadora cuando intenté comunicarme por radio con otros camioneros o con mi empresa. Pero solo escuchaba estática y ocasionalmente una voz distorsionada que parecía repetir mi nombre una y otra vez con un tono que me helaba la sangre. Conduje durante horas en un estado de pánico creciente mientras los faros me seguían implacablemente. Probé todas las maniobras que conocía para perder a quien me seguía. Cambié de carriles bruscamente, frené de improviso, aceleré al máximo, pero nada funcionaba. Esas luces permanecían ahí como si estuvieran magnetizadas a mi vehículo. Lo más aterrador comenzó cuando me di cuenta de que los faros estaban volviéndose más brillantes gradualmente, tanto que comenzaron a lastimar mis ojos incluso viéndolos por el espejo, y junto con el aumento de intensidad empecé a escuchar un zumbido grave y constante que parecía provenir de todas las direcciones y que hacía vibrar los cristales de la cabina. Desesperado,
Tomé una decisión drástica y me dirigí hacia un área de descanso que sabía que tenía vigilancia a las 24 horas. Si había alguien siguiéndome con intenciones maliciosas, al menos ahí tendría testigos y posibilidad de pedir ayuda. Cuando llegué al área de descanso y me detuve junto a otros camiones estacionados, los faros también se detuvieron pero mantuvieron su posición a unos 50 metros de distancia. Bajé de la cabina con las piernas temblando y me dirigí hacia la oficina de vigilancia, pero cuando volteé hacia atrás los faros habían desaparecido completamente. No había rastro de ningún vehículo y los otros camioneros que estaban ahí me dijeron que no habían visto a nadie seguirme. El guardia de seguridad revisó las cámaras de vigilancia de la entrada y me mostró las grabaciones. En ellas se veía claramente mi camión llegando solo. No había ningún otro vehículo detrás de mí, pero yo sabía lo que había experimentado y las marcas de quemadura en mis retinas por la intensidad de esas luces eran reales. Esa noche dormí en la cabina del camión dentro del área de descanso, pero no pude descansar realmente porque cada vez que cerraba los ojos veía esos faros brillantes y escuchaba el zumbido grave que parecía llamarme desde la oscuridad. Al día siguiente continué mi ruta normalmente, pero desde entonces, cada vez que manejo de noche por carreteras solitarias, evito mirar demasiado tiempo por el espejo retrovisor porque tengo terror de volver a ver esas luces que me siguieron durante la noche más larga de mi vida, y a veces, en las madrugadas más silenciosas, aún puedo escuchar ese zumbido grave que me recuerda que hay cosas en las carreteras nocturnas que es mejor no encontrar. Historia número 4. El pasajero invisible. Hay asientos en tu auto que nunca deberían llenarse, y esa noche aprendí por qué. Mi nombre es Sandra y trabajo como conductora de una aplicación de transporte, principalmente durante los turnos nocturnos del fin de semana cuando las tarifas son más altas y puedo ganar mejor dinero. Conozco muy bien las calles de mi ciudad y estoy acostumbrada a tratar con todo tipo de pasajeros, desde empresarios ebrios hasta estudiantes universitarios que regresan tarde a casa, pero nunca había experimentado algo como lo que ocurrió durante mi último viaje de la madrugada. Eran las 3:40 de la mañana cuando recibí una solicitud de viaje desde el centro histórico de la ciudad hacia un fraccionamiento residencial en las afueras. El nombre del pasajero era Luis y según la aplicación había calificado el viaje con 5 estrellas de antemano, algo que me pareció extraño porque usualmente las calificaciones se dan después del servicio. Llegué al punto de recogida que era frente a una cantina que ya había cerrado. Las calles estaban completamente desiertas y solo se escuchaba el sonido lejano de algunos perros ladrando y el zumbido de los cables eléctricos sobre mi cabeza. Esperé durante 5 minutos con las luces de emergencia encendidas, pero no vi a nadie acercarse al auto. Marqué al número telefónico registrado, pero saltaba directamente a buzón de voz. Estaba a punto de cancelar el viaje cuando escuché claramente el sonido de la puerta trasera abriéndose y luego cerrándose con un golpe seco. Miré por el espejo retrovisor esperando ver a mi pasajero, pero el asiento trasero estaba completamente vacío. Pensé que tal vez la puerta se había abierto por el viento y la revisé, pero estaba bien cerrada y el seguro activado. Regresé al asiento del conductor sintiendo una extraña sensación de frío que me recorrió la espalda como si alguien hubiera caminado sobre mi tumba. Decidí iniciar el viaje porque la aplicación mostraba que el pasajero ya estaba a bordo y había confirmado el destino. Pensé que tal vez había un error en el sistema y que Luis se había subido a otro auto, pero conforme comencé a conducir hacia el fraccionamiento indicado empecé a notar cosas perturbadoras que no podía explicar racionalmente. El primer indicio de que algo estaba terriblemente mal fue cuando el aire acondicionado dejó de funcionar y la temperatura dentro del auto comenzó a bajar drásticamente, tanto que podía ver mi propio aliento condensándose frente a mí. Revisé los controles, pero estaban funcionando normalmente según el tablero. Sin embargo, el frío continuó intensificándose hasta el punto donde comencé a temblar incontrolablemente. Lo segundo que noté fue un olor extraño que comenzó a llenar la cabina. Era una mezcla de tierra húmeda, flores marchitas y algo más desagradable que no podía identificar, como si algo se estuviera descomponiendo lentamente. El olor se volvió tan intenso que tuve que abrir las ventanillas a pesar del frío para poder respirar con normalidad. Durante el trayecto comencé a escuchar sonidos extraños provenientes del asiento trasero. Era como si alguien estuviera moviéndose inquietamente.
El sonido de tela rozando contra el cuero de los asientos y ocasionalmente lo que parecían ser suspiros profundos y melancólicos, pero cada vez que miraba por el espejo retrovisor no había nadie ahí, solo el asiento vacío cubierto por las sombras que creaban las luces de la calle. La experiencia se volvió verdaderamente aterradora cuando llegamos a una zona particularmente oscura de la carretera donde las luces del alumbrado público estaban fundidas. En ese momento escuché claramente una voz masculina que venía del asiento trasero, una voz profunda y ronca que susurró mi nombre seguido de las palabras "gracias por llevarme a casa". El terror me paralizó momentáneamente, pero logré mantener el control del volante mientras mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Intenté responder preguntando si estaba bien, pero no obtuve respuesta, solo el silencio y esa presencia invisible que podía sentir observándome desde atrás. Era como si hubiera alguien sentado directamente detrás de mí respirando en mi cuello. Podía sentir el aire caliente contrastando con el frío antinatural que había invadido el vehículo. Cuando finalmente llegamos al fraccionamiento, seguí las indicaciones del GPS hasta una casa de 2 pisos con las ventanas completamente oscuras y un jardín descuidado. Me detuve frente a la entrada y esperé a que mi pasajero invisible bajara del auto, pero nada sucedió durante varios minutos. Finalmente reuní el valor para voltear hacia el asiento trasero y lo que vi me quitó el aliento. Había una depresión clara en el asiento, como si alguien con peso considerable hubiera estado sentado ahí durante todo el viaje, y sobre el asiento había varias gotas de un líquido oscuro que no había estado ahí cuando comencé el viaje. El pánico me dominó completamente y salí corriendo del auto dejando las llaves puestas. Corrí hasta la casa y toqué desesperadamente la puerta esperando que alguien me ayudara, pero nadie respondió a pesar de que continué tocando durante varios minutos. Cuando finalmente regresé al auto, la depresión en el asiento había desaparecido y no había rastro de líquido oscuro, pero el olor a flores marchitas y tierra húmeda permaneció durante días sin importar cuántos ambientadores usara o cuántas veces limpiara el interior. Lo más perturbador de todo fue cuando revisé la aplicación al día siguiente y descubrí que no había registro de ese viaje, no aparecía en mi historial ni había recibido pago alguno por el servicio, como si nunca hubiera sucedido. Pero cuando investigué la dirección donde había dejado a mi pasajero invisible descubrí que esa casa había pertenecido a un hombre llamado Luis Hernández que había muerto en un accidente automovilístico 3 años antes, exactamente en la esquina donde lo había recocido. Desde esa noche dejé de trabajar los turnos de madrugada y evito esa zona de la ciudad, pero a veces, cuando estoy manejando sola por las calles oscuras, siento esa presencia familiar en el asiento trasero y escucho el susurro de una voz que me agradece por llevarlo a casa, y cada vez que sucede, el frío regresa y ese olor inconfundible llena mi auto recordándome que hay pasajeros que nunca dejan de viajar, incluso después de llegar a su destino final.